Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 18 grados de temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver, como siempre, qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días, que tenía previsto para esta jornada una mínima de 15 grados, una máxima de 26. Va a ser calor hoy, cielo despejado, y lo mismo para casi toda la semana, porque mañana, miércoles 24, la mínima será 17 grados, también 27 será la máxima, cielo despejado. También muy parecido va a estar el día jueves 25 de enero con una mínima de 17 y una máxima de 29, parece verano. Bueno, así las cosas, ese es el pronóstico de Inumet. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. El Frente Amplio realizó un pedido de acceso a la información pública ante la Fiscalía General de la Nación para comparar las cifras de delitos presentadas por el Ministerio del Interior con las contabilizadas justamente por ese organismo, por la Fiscalía. En otro orden, apareció un solo Uruguay, va a realizar su acto anual en San José, reafirmando sus demandas de mejora de la rentabilidad y también la baja de los costos del Estado, con críticas además a los partidos políticos por sus dificultades para cumplir con las promesas electorales. En un rato les contamos más. UNACEB, ver ustedes, solicitó al Congreso de Intendentes cambiar la prueba teórica para sacar la libreta de conducir y hacerla de alguna manera un poquito más exigente, ya que, bueno, hay críticas por lo que se está otorgando desde hace un tiempo atrás. En otro orden también les contamos que 3 policías bolivianos robaron $1 millón de un vehículo particular que sería propiedad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. El auto estaba a nombre del dueño del vehículo que usó Marcet para escapar de la policía boliviana. Y vamos a tener, como siempre, entrevistas centrales después de las 8:30 de la mañana. En el año 2022, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró un informe sobre la relación del crimen organizado y las políticas públicas para afrontar estos problemas. El panorama no era alentador en aquella época, 2022. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Se lo vamos a preguntar a uno de los responsables de este documento, que es el doctor Emiliano Tealde. Con él vamos a hablar en nuestra entrevista central sobre este y otros asuntos. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IM Tránsito, @MBD Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Les contamos que Guaná, entre Eduardo Acevedo y Jackson, estará cortado hasta el mediodía, hasta las 12:30, por tareas de carga y descarga. Soriano, entre Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, cortado hasta las 6 de la tarde por tareas de grúa. Maldonado, desde Emilio Frugoni hasta Yaro, cortado hasta las 15 por llenado de hormigón. Grito de Asensio, entre Boulevard Artigas y Guarino Fiescher, cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de carga y descarga, y esto además se extenderá hasta el día 26 de enero. Y Joaquín Núñez, entre Rambla Gandhi y José Yauri, cortado de 9 a 14 por tareas de OCE. Soleada y movida la mañana a esta hora. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos, el Frente Amplio realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Fiscalía General de la Nación. El pedido presentado por el senador Charles Carrera apunta a la existencia de una diferencia en la cifra de delitos presentadas por el Ministerio del Interior y ese organismo. El pedido busca conocer la cantidad de homicidios según el nivel de aclaración del delito desde el mes de septiembre a diciembre de 2023, además de detalles de tipo de arma utilizada, edad, características étnico-raciales, género y sexo de las personas fallecidas. También consulta la cantidad de denuncias de homicidios por mes y departamento en el año 2023 y las personas fallecidas catalogadas como víctimas de homicidios en el mismo periodo. Además, solicita la cifra de muertes dudosas por mes y departamento desde el 2018 hasta 2023 inclusive.
solicita cantidad de homicidios consumados por policías por mes y departamento en el año 2023, personas abatidas durante intervenciones y o procesamientos policiales por mes y departamentos también en el año 2023, cantidad de denuncias de violación por mes y departamento en el año pasado, así como denuncias de violencia doméstica y delitos asociados, denuncias de abuso sexual y atentado violento al pudor por mes y departamento en el 2023. Cantidad de mujeres víctimas de homicidio y su desagregación de acuerdo a circunstancias precipitantes, como violencia doméstica o de género. Denuncias de lesiones graves por mes y departamento en 2023, denuncias de copamientos y rapiñas consumadas y tentativas por mes y departamento también en 2023. Vamos a cambiar de tema. Ven ustedes, 2 de cada 3 parlamentarios están de acuerdo con regular el mercado de todas las drogas, según una encuesta realizada por el diario El Observador. La mayoría de los que están de acuerdo son legisladores del Frente Amplio, algo que se reduce a la mitad en el Partido Nacional. La encuesta del Observador se hizo mediante un formulario de Google a integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados actuantes durante la mayor parte de la legislatura en 2023. El relevamiento realizado el 29 de agosto de 2023 y el 16 de enero de 2024 contó con las respuestas de 123 de 130 legisladores. El cuestionario incluyó 9 preguntas de opinión con múltiple opción y 12 consultas de perfil sociodemográfico y caracterización. Ante la pregunta sobre la regulación del mercado de todas las drogas, 24 estuvieron muy de acuerdo, 55 de acuerdo, 27 en desacuerdo, 13 muy en desacuerdo y 11 no supieron o no contestaron. La mayoría de los que estuvieron a favor pertenecen al Frente Amplio con 96%, seguido con un 48% del Partido Nacional, 34% de Cabildo Abierto y 26% del Partido Colorado. La mayor oposición a regular el mercado de las drogas fue por parte del Partido Colorado con 67%, seguido por Cabildo Abierto con 66%, 49% del Partido Nacional y 2% del Frente Amplio. En las respuestas, los legisladores que están a favor plantean comenzar por las drogas psicodélicas y algunos señalaron dejar por fuera de esa posible legalización a la pasta base o al crack. El Observador agrega que una variable que parece tener una correlación con la visión sobre la regulación del mercado de drogas es la religiosidad. Mientras 8 de cada 10 de quienes se consideran poco o nada religiosos están afín de la regulación, solo lo están 4 de cada 10 de los más religiosos. Cambiamos de tema ahora. Este martes el movimiento Un Solo Uruguay realizará su acto anual en el departamento de San José, en el que va a reafirmar sus demandas históricas de mejora de rentabilidad y también la baja de los costos del Estado. Desde el movimiento critican a los partidos políticos por sus dificultades a la hora de cumplir promesas electorales y señalan que Uruguay está perdiendo batallas importantes como la seguridad y también la educación. El acto de Un Solo Uruguay será este martes a partir de las 10 de la mañana en la localidad de Malabrigo, departamento de San José. Seguimos con un costo país que la verdad que no ha bajado, seguimos perdiendo productores a nivel del interior, seguimos esperando que se entienda que estamos en un país que tiene exportaciones, agroexportaciones, que vendemos alimentos para 30 millones de personas y que bueno, que ese motor lo estamos destruyendo, estamos perdiendo rentabilidad, estamos corriendo, si se quiere, a la gente de la zona del interior, del medio rural. Pereira afirmó que desde el 2018 se viene generando una sangría en el movimiento por las decisiones de dirigentes de Un Solo Uruguay. Es el caso de quienes lo abandonaron para formar un partido político. No sé qué pasa, pero se los come el sistema. Y cuando uno precisa cambios realmente vemos que las batallas importantes del país las estamos perdiendo. La batalla del narcotráfico está perdida y cuesta muchísimo hacerle frente a todo eso. La batalla de la educación, sobre todo en el interior, vemos que es muy difícil. Entonces, justamente nosotros creemos que en esta proclama que nosotros vamos a establecer mañana, le pedimos a la gente que tiene que involucrarse más justamente en controlar esos partidos políticos, porque muchas veces prometen un montón de cosas, pero después les cuesta enormemente hacerle frente a las promesas por las cuales fueron elegidos.
Se nos come el sistema, dijo el representante de Un Solo Uruguay. Recordemos, esto será hoy en el departamento de San José. Vamos a cambiar de tema ahora. Finalmente se va a concretar hoy la convocatoria del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, bajo la categoría diplomática más dura a la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Rashid, quien hizo una declaración donde sugirió que Israel favoreció comercialmente a Uruguay por apoyar la guerra en Gaza tras el ataque terrorista cometido por Hamas ocurrido el 7 de octubre. Fue el 11 de enero cuando la embajadora Nadia Rashid comentó el anuncio de que Uruguay era el primer país del mundo libre de aftosa sin vacunación en ser habilitado por Israel para exportar carne ovina y bovina con hueso. La diplomática cuestionó que la noticia se haya conocido en medio del juicio en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio impulsado por Sudáfrica y varios países, entre ellos 6 latinoamericanos: Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Esperábamos al menos que Uruguay hubiera pedido un alto al fuego. Seguimos esperando que alce su voz por ello, escribió Rashid, recordando que en la ONU Uruguay se abstuvo de reclamar un cese al fuego por parte de Israel en 2 oportunidades. Fuentes diplomáticas explicaron a MBD Noticias que en la convocatoria a la embajadora palestina, Paganini utilizó el verbo sumón, el de mayor intensidad diplomática, para expresar malestar. A todo esto, el canciller de la República, Omar Paganini, fue citado para el próximo 20 de febrero a la Comisión Permanente del Poder Legislativo por las contrataciones directas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, que incluía a ediles blancos de aquel departamento en Salto. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores debe definir el destino del ex canciller Francisco Bustillo. Una de las posibilidades es que sea designado como embajador en Portugal. A inicios de octubre del año pasado, el Parlamento votó una moción para el cese inmediato de estos 35 contratos realizados por el entonces delegado Carlos Albizu, futuro candidato nacionalista a la Intendencia de Salto. La última información difundida por Cancillería da cuenta que de las 35 designaciones directas, una cesa por jubilación en marzo, 7 renunciaron definitivamente y 15 aceptaron renunciar a su condición de funcionario permanente y pasaron a una modalidad de contrato anual renovable. Desde el Frente Amplio se indicó que el Parlamento reclamó la remoción de todos los cargos de confianza colocados por Albizu, por lo que lo ocurrido hasta ahora no cumple con lo marcado por el Poder Legislativo. El diputado Frente Amplista Nicolás Viera hizo un pedido de informes a la Cancillería al respecto e informó días atrás que no recibió respuesta. Fuentes de la Cancillería informaron a TV Ciudad que el plazo para responder la solicitud vence el 1 de febrero y que la respuesta se entregará en plazo. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe definir el destino que se le dará al ex canciller Francisco Bustillo, quien renunció tras irregularidades denunciadas ante Fiscalía por la ex subsecretaria Carolina H., que incluyen conversaciones telefónicas con Bustillo. Bustillo es funcionario diplomático de carrera y la idea es que no ejerza funciones dentro de la propia Cancillería tras ser ministro, ya que su gestión en esa secretaría no es bien valorada por muchos funcionarios, según informaron fuentes de Cancillería a TV Ciudad. Una de las opciones que suena más fuerte es que Bustillo sea nombrado embajador en Portugal. Si bien él esperaba volver a ser embajador en España tras su gestión como ministro, lo que es poco probable tras su salida por presuntas irregularidades que son investigadas en la justicia. Vamos a meternos ahora en información del ámbito laboral y sindical, porque la Unión de Trabajadores de Pedidos ya mantuvo un encuentro con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a quien le reclamaron que realice un seguimiento de la situación de los ex trabajadores de la empresa y en particular el vínculo de la empresa con su tercerizadora de servicios. Al mismo tiempo, los trabajadores confirmaron diferentes encuentros políticos con precandidatos para abordar justamente su situación. Lo que le planteamos a él era obviamente la importancia que entendíamos que el Ministerio tenía que tomar un poco como más de una acción activa, una actitud activa respecto a estas desvinculaciones. Sorprendido también con algunas cuestiones que venían atrás de todo lo que Pedido ya en escalada venía realizando con los trabajadores acá en Uruguay y bueno, él se llevó la tarea, ¿no? O sea, propuesto por él, perdón,
hablar con Pedido Ya y hablar con la empresa tercerizada, ¿no? Nosotros planteamos la incertidumbre que nos generaba también esta tercerizadora o esta proveedora de Pedido Ya. Asimismo, los ex trabajadores de Pedido Ya mantendrán una serie de reuniones con precandidatos políticos planteando la problemática del avance de las tercerizaciones. La idea nace de que esto un poco se puso el debate en la mesa de lo que tiene que ver con los despidos injustificados y masivos, de lo que tiene que ver con la tercerización y la precarización del trabajo y la plataformización, y entendemos que ahí hay cuestiones jurídicas y de leyes que se deberían de poner sobre la mesa para el próximo gobierno para tratar de regularizarlo, y desde ahí nuestra iniciativa de hablar con cada uno de los precandidatos, porque bueno, de todos los partidos, porque entendemos que es por ahí donde tenemos que discutir el tema. Al momento han confirmado encuentros los precandidatos Carolina Cose, Andrés Lima y Andrés Ojeda. Bueno, seguimos vinculados al ámbito laboral porque, ven ustedes, ADEOM cuestionó que un llamado laboral de la Intendencia de Montevideo sea solamente para personas menores de 40 años y con primaria completa. Por tal motivo, van a enviar una carta a la Intendenta Carolina Cose. Tomando en cuenta lo que es la situación hoy en día de desempleo y demás en la ciudad, entendemos que, bueno, que el limitante de edad hasta 40 años es una complicación para que se pueda sumar al sorteo y al distinto proceso la mayor cantidad de gente. Entonces nosotros evaluando en el Consejo Ejecutivo entendemos que bueno, teniendo en cuenta que una persona, nosotros el movimiento sindical está juntando firmas para bajar la edad nuevamente a 60 años y demás, entendemos que hasta 58 años un ingreso le das la posibilidad a una persona de jubilarse en un trabajo con buenas condiciones y demás, y bueno, y queda una lista de prelación que cuando esta persona se vaya pueda acceder otra persona. En caso de que la Intendencia accediera a llevar la edad hasta 58 años, se puede dar por un tema generacional que exista algún ciudadano que no tenga primaria completa. Bueno, la Intendencia nos da a los funcionarios una posibilidad de culminar nuestros estudios, que es a través del PROCES y distintos planes de educación, y entendemos que, bueno, que podría ser con un compromiso en un tiempo pertinente de terminarlo el sistema educativo primario, bueno, que puedan acceder también al puesto de trabajo. Bueno, hay más información, pero ahora desde exteriores, es por eso que ya le damos el paso y la bienvenida al móvil de Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Cómo está, Josema? Buen martes para todos. Vinimos al encuentro con el secretario general del Zunca, Daniel Diverio, porque se reactivaron las obras tras la licencia de la construcción y además el gobierno lanzó un programa que tiene que ver con el empleo tanto de obras públicas como privadas que van a poder acceder los trabajadores mediante sorteo. Diverio, muchas gracias por estos minutos. Bueno, usted ya decía que se perdieron 10.000 puestos de trabajo tras finalizar UPM y el Ferrocarril Central. ¿Se puede dar una situación similar este año con otro tipo de obra? Bueno, buenos días. Primero que nada, en realidad la dificultad que tenemos en la construcción, de que hay una dependencia casi exclusivamente de la inversión privada para generar empleo. La industria de la construcción siempre hubo un porcentaje muy alto de inversión pública, que era lo que sostenía por lo menos el promedio del empleo en la construcción. Hasta 2019 era casi un 40%. Esa incidencia hoy de la obra pública en lo que tiene que ver el empleo en la construcción anda alrededor de un 20%. Entonces está claro que depende mucho de la rentabilidad, de la iniciativa del privado, y eso es un riesgo muy importante. Lo segundo, de que la inversión privada se está desarrollando en el Uruguay fundamentalmente con la vivienda promovida que se desarrolla en Montevideo, Canelones, algo Maldonado, pero el resto del interior más profundo, la presencia de obras es muy inexistente. Entonces está claro de que tenemos una dificultad que el trabajo no se derrama a lo largo y ancho del país. Y en la construcción en particular, cualquier obra pública que se instale en el interior del país es realmente lo que hace más dinámica justamente la posibilidad del empleo en esos lugares. Y hoy tenemos un escenario donde hay cierta incertidumbre porque la combinación de UPM con 7.000 trabajadores y trabajadoras, la combinación del Ferrocarril Central con 7.000 trabajadores y trabajadoras, más una cantidad de obras conexas que tienen que ver con eso, bueno, hay una caída importante de más de 10.000 puestos de trabajo comparado con noviembre del año pasado aproximadamente, ¿no? Sí es verdad que la industria de la construcción no está en una crisis, no está en una situación compleja, pero sí son algunas luces amarillas que se prenden y nosotros creemos que debemos atender, ¿verdad? ¿Cuánto ayuda esta plataforma que lanza el gobierno mediante sorteo? ¿Se necesitan más políticas?
Sí, en realidad no es el gobierno que lanza esto es parte de un acuerdo en el convenio colectivo. En la 10ª ronda de Consejo Salario, lo que acordamos con el sector empresarial fue de que en las obras a lo largo y ancho del país un porcentaje de los ingresos fuera por sorteo. Porque pasa que muchas veces en el interior más profundo llega una obra y no todos los trabajadores tienen la misma posibilidad de ingreso. Por ejemplo, las mujeres son las que menos tienen posibilidad de entregar un currículum. Otros trabajadores que no tienen un vínculo a veces con un intendente, con un alcalde, con un edil, con un diputado, tampoco tienen esa posibilidad. Y a veces habiendo una obra en un pueblo, tenés que emigrar hacia otro departamento para poder sostener tu familia. Entonces, lo que nosotros planteamos, y eso fue lo que acordamos con el sector empresarial, en las obras que se ubican, empezamos con el interior más profundo, bueno, un porcentaje de los ingresos por sorteo, y eso democratiza ese trabajo. Lo que sí participa del gobierno, eso justamente utilizando una plataforma que es Vía Trabajo, que fue construida con el gobierno anterior, cuando se inició UPM, y a partir de ahí los trabajadores se anotan, ¿no? Y bueno, después por intermedio de un sorteo es que tienen la posibilidad de ingresar a trabajar en algún trabajo. Tiberio, ¿qué obras se pueden destacar a lo largo de este año? Bueno, este año estamos con mucha incertidumbre porque el gobierno hizo muchos anuncios de mucho éxito que después, cuando uno lo miramos, ha sido muy poca expresión. Por ejemplo, el anuncio a inicio de este gobierno de $1.000 millones de dólares en obras de saneamiento, que genera expectativa de mejorar la situación sanitaria y de salud del interior del país, y eso podría generar miles de puestos de trabajo que podrían sostener esta caída. Sin embargo, después nos enteramos que eran $350 millones de dólares, y ahora nos enteramos que recién después de la segunda etapa de este año, posiblemente se empiecen con las obras. Bueno, en realidad, sobre los anuncios del gobierno es medio complicado poder tener una expectativa. Lo otro tiene que ver con el mejoramiento del asentamiento, también anunciado con bombo y platillo, y se ha movido muy poco eso. Lo tercero, la obra que tiene que ver con la vivienda de interés social, los realojos, las cooperativas de vivienda. Bueno, eso tiene en realidad muy poca dinámica en su ejecución, ¿no? Ya con el ministerio anterior y con el actual tenemos mucha dificultad. Entonces la expectativa que tenemos es que se pueda sostener estos puestos de trabajo a partir de la inversión privada, que es un riesgo, y algunas obras públicas que están anunciadas, como decíamos, saneamiento, como puede ser algunas obras que tiene la OCE proyectada y algunas más, pero en realidad en la práctica hasta ahora no hemos visto mucho. Lo que sí es cierto, hay una fuerte inversión en obras de infraestructura, de estos puentes y carreteras, ¿no? Pero esas obras, que son bienvenidas también, no son las que generan más empleo. Hay un dato dado por las propias cámaras empresariales, que por cada metro cuadrado de vivienda terminado, bueno, genera 4 jornales. Esa misma inversión en obra de infraestructura no llega ni a medio jornal. Por eso la necesidad de tener un desarrollo más profundo de inversión pública para justamente sostener los puestos de trabajo. Tiberio, brevemente en el final aprovecho a consultarle por la movilización mañana del PIT-CNT. ¿Se espera una gran adhesión contra las reformas de Milei? Bueno, en realidad es sin paro, ¿no? Entonces la movilización va a ser convocada por militantes, por aquellas y aquellos que tengan la condición de llegar. Muchos trabajadores de repente si están cerca trabajando van a pasar algunas obras, como es justo al mediodía, capaz que a la hora del descanso van hasta ahí. O sea, en realidad el objetivo de esa movilización es dar una señal de solidaridad y también denunciar que las situaciones de políticas neoliberales y de ultraderecha no están encerradas en un espacio de un país o dos. Eso muchas veces puede derramar en América Latina. Entonces también yo creo que es un tema que debemos... ¿Teme que pueda suceder en Uruguay en las próximas elecciones? No, no estamos temiendo, estamos diciendo que las políticas neoliberales por lo general se aplican cuando llegan gobiernos neoliberales en cualquier parte del continente. Entonces está claro de que nosotros como trabajadores y trabajadoras denunciamos esas políticas que también, como decías tú, en parte algunas se han aplicado en Uruguay, ¿no? Porque no es que no hubo reformas laborales en Uruguay, hubieron reformas que fueron regresivas. Una de ellas fue la reforma de lo que tiene que ver salarial, donde tuvimos una caída del salario de 2020 a la fecha brutal para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Eso es reforma. Otra reforma significa lo que tiene que ver bajar al 50% las multas y los recargos a las empresas que estafan a los trabajadores haciendo los aportes. Eso es parte de la reforma. Otra parte de la reforma tiene que ver cuando BPS ahora, a partir de una decisión del propio ministerio, cuando inicia este gobierno,
En lo que son las inspecciones que son de oficio, ya no inspecciona más si el trabajador está ganando en su categoría de su lado. Lo único que inspecciona es que el trabajador esté en planilla y puede estar siendo estafado por fuera de su laudo o justamente su categoría. Entonces, hubieron reformas, capaz que no tan profundas por supuesto, pero todas apuntaron justamente en contra de las mayorías entre todos, entre ellos, entre los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Muchas gracias, Diverio. Gracias a ustedes. Bueno, José, allí teníamos la palabra del secretario general del Zunca. Si bien advirtió que no hay una situación de alarma en la construcción, sí están preocupados por la pérdida de los puestos de trabajo. Muy bien, muchas gracias Juliana, equipo y también a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos con otros asuntos de aquí desde estudios, porque lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, solicitó al Congreso de Intendentes que la prueba para obtener la libreta de conducir sea más exigente. El director del organismo, Carlos Mansor, afirmó que el uso del celular y las altas velocidades son determinantes en gran cantidad de siniestros. Además, sostuvo que se necesitan más recursos para aumentar la fiscalización. Entendemos de que es muy liviano el teórico, se debe ser más exigente porque no es cualquier cosa una libreta de chofer. Una libreta de chofer es una responsabilidad muy grande, la vida de la familia, de él y de los ciudadanos que transitan en la calle, ¿verdad? Desde la UNASEV se entiende que además de mejorar los exámenes teóricos y prácticos, es necesario una mayor rigurosidad a la hora de aplicar las sanciones y que éstas no sean solo de carácter económico. Entre los varios problemas que tenemos, uno de ellos es la distracción del celular, ¿no? El celular es tremendo, los accidentes que se dan. Bueno, el otro día tuvimos un joven que él mismo dijo, me agaché a agarrar el celular, se me había caído y tuve el accidente que tuve. Estuvimos hablando si puede haber de repente algo que inhiba las señales de celular dentro de un coche. Uno de los temas, no solo el celular, la velocidad es tremendo, porque se mejoran las rutas, pero también alienta a eso a que la velocidad aumente. Por eso nosotros decimos que no solamente los radares, sino que esto se debe sumar lo que es la parte de inspecciones personal, ¿no? Que está la policía caminera, queremos que en las rutas debe estar permanente, debe estar circulando, no parado en un lugar, sino circulando permanentemente, pero para esto también son necesarios los móviles y mayor cantidad de gente. Cambiamos de tema ahora. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer las características que tendrá el plan de vacunación contra la COVID-19 para este 2024. En un video publicado, la cuenta oficial de la cartera, el director de inmunizaciones de la cartera de Salud Pública, valga la redundancia, Gabriel Pelufo, informó que la campaña de refuerzo contra la COVID-19 comenzará el 1 de febrero. Esta dosis está recomendada fundamentalmente a aquellas personas que tienen riesgo de padecer una infección grave. ¿A quién nos referimos? A los adultos mayores de 70 años, a los mayores de 50 años con comorbilidades y a aquellas personas que tienen inmunodepresión. También están incluidos en la categoría de riesgo las mujeres embarazadas y a las personas con síndrome de Down. Esta campaña se va a hacer como se hace habitualmente, de manera escalonada, priorizada, comenzando por los establecimientos de larga estadía, pasando luego a vacunar la semana siguiente a los mayores de 80 años y así sucesivamente. Inmunodeprimidos, mayores de 70 años y de forma que va a estar publicada y explicitada correctamente en la página web del Ministerio. Queremos decir que este año la vacunación contra COVID es con una vacuna adaptada a las cepas que están circulando y recomendamos a aquellas personas que se vacunen más allá de los 6 meses de la última dosis aplicada o más allá de 6 meses después de haber padecido la enfermedad. Bueno, la cartera de salud informó entonces que la campaña, así como explicaba Gabriel Pelufo, comenzará el 1 de febrero. Pero antes, el próximo lunes 29 de enero, el Ministerio de Salud Pública comenzará a aplicar el plan de vacunación contra la COVID-19 en los establecimientos de larga estadía para personas mayores. El presidente de Intera Residenciales, Sabino Montenegro, dijo a MBD Noticias que ya hay un 50% de anotados para recibir esta nueva dosis. Nosotros pensamos que pasando esta etapa, estos días, van a surgir más consultas y bueno, lo que sí estamos viendo es que los geriatras en su totalidad recomiendan la vacuna
para esta población de personas que son mayores, añosas, muchos con algunas patologías. Y bueno, esta nueva vacuna que también hay que recordarle a la población que esta vacuna es una dosis nueva, no es la misma dosis que se estaba suministrando anteriormente, es una dosis para la cepa que está circulando en nuestro país. ¿Cuántas dosis ya llevan aplicadas a los residenciales? Y en algunos casos 6 dosis. Quien no se dio 6 dosis fue por algún motivo, porque salteó, porque tenía COVID en su momento, entonces hay que esperar 6 meses. Pero bueno, muchas personas han ya tomado 5 dosis y esta sería la 6ª dosis. Montenegro dijo que debido a la baja mortalidad del último rebrote, que se registró en el mes de diciembre, las personas están descansadas y no se vacunan por tener síntomas leves. Advirtió que la baja internación se debió a la inmunidad adquirida por las dosis anteriores. La gente no está muy motivada para vacunarse en algunos casos porque estos rebrotes han sido con una muy baja mortalidad y aparte con secuelas también muy bajas. Entonces la gente como que las personas están como descansadas en decir, bueno, si la pasamos con síntomas leves, quizás no nos vacunemos. Bueno, seguimos en temas vinculados a la salud porque hubo quejas de usuarios de algunos centros asistenciales de Ciudad de la Costa, en algunas policlínicas. ACE comunicó ahora que va a ampliar el horario de farmacia. Desde Salud Pública se explicó además que las demoras obedecen a cambios que se implementaron en el sistema informático. Mediante un comunicado, ACE sostuvo que se registran demoras de 10 a 15 minutos en la entrega de medicamentos y que las policlínicas afectadas son las ubicadas en Piedras Blancas, Giraldes, Empalme Nicolich, Pinar Norte y el Centro de Salud Ciudad de la Costa. Las demoras se deben a mejoras en el sistema informático de las farmacias de la red de atención primaria metropolitana, explicó el organismo. ACE informó que el horario de atención de la farmacia del Centro de Salud Ciudad de la Costa, que funciona de 7 a 18 horas, se extenderá de 6:30 a 19 horas. Días atrás, usuarios denunciaron públicamente que realizaban largas filas de personas para acceder a los fármacos, además de la faltante de algunos medicamentos. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar hablando con el doctor Emiliano Tealde a propósito de un trabajo que se realizó hace un tiempo y que de alguna manera fue premonitorio en lo que tiene que ver con la incidencia del narcotráfico en nuestro país. Pausa, ya seguimos. Señoras y señores, segundo bloque de MBD Noticias. Seguimos avanzando en la información y como habíamos dicho antes de la pausa, ya está con nosotros el doctor Emiliano Tealde para hablar de varios asuntos que ya le vamos a contar. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Un placer, un placer. Nosotros estamos contando en el arranque de MBD Noticias que allá por junio de 2022 se conoció un informe elaborado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que fue titulado, lo voy a leer así, El panorama en Uruguay y América Latina con relación al crimen, el crimen organizado y las políticas públicas para afrontar estos problemas no es alentador. Decía antes de la pausa que de alguna manera este documento que ustedes elaboraron también allí con la Universidad Católica fue premonitorio. ¿Se puede decir que fue así? Bueno, ya había algunos indicios de la situación con respecto al narcotráfico y la violencia asociada al narcotráfico que estaban sucediendo en Uruguay y en términos de políticas públicas, las cosas que está haciendo el país y que viene haciendo en la última década y un poco más, digamos, encaminan hacia la situación en la que estamos viviendo. La situación que hoy vivimos en Uruguay no es nueva en Latinoamérica, la han vivido otros países, más allá de que la realidad uruguaya es distinta a la de otros países. Hoy hablábamos de un poco de la situación de Ecuador, ¿no? Sí. Que es una situación que está muy en los medios de prensa por lo que está sucediendo en los últimos días, sí. Pero también es distinta a la de Uruguay. En ese caso, en el caso de Ecuador, claramente tenemos una organización criminal con muchísimo poder, bien, que lo que hace es una serie de acciones para intentar sentar al Estado en una mesa de negociación, en algo similar a lo que hizo Pablo Escobar en los 80 en Colombia. Hoy en Uruguay no tenemos ninguna banda organizada con ese poder de fuego, con ese poder de organización, como para llegar a un enfrentamiento con el Estado. Si lo intentara hacer, fracasaría rápidamente. O sea, hoy no es nuestra situación, pero tenemos una situación
muy asociada al microtráfico de drogas, una violencia asociada al microtráfico de drogas, que sea principalmente en la periferia de Montevideo, y también, digamos, reforzado por Uruguay como centro de distribución del tráfico de drogas desde los países andinos hacia Europa. Claro. Antes de meternos en esos asuntos, ¿al microtráfico es donde hay que hacer hincapié o hay que apuntar justamente al narco grande de alguna manera? ¿Cuáles son las señales a las que hay que prestarle mayor atención? Las dos son en simultáneo y las dos son importantes. Uruguay como centro de distribución internacional es el papel que Uruguay juega en la cadena internacional del comercio de drogas. Ser un centro distribuidor, no es un país productor, y el microtráfico de drogas juega un papel menor en comparado con el de distribución. Ahí una normativa más exigente en cuanto al lado de activos, también mayores controles en lo que es la distribución física del comercio de drogas es importante. Y en cuanto al microtráfico de drogas, Uruguay ahí lo que tenemos es una serie de políticas asociadas, por ejemplo, a la política carcelaria, que hacen que tengamos una masa de gente que está dispuesta a disputarse de manera violenta el microtráfico de drogas. Tener más de 15.000 personas privadas de libertad no ayuda tampoco a la situación, ¿no? Claramente no ayuda. La situación de sobrepoblación en el sistema carcelario es una situación peligrosa y que genera riesgos, no solo para la población carcelaria, pero también para la ciudadanía que está afuera, porque una situación carcelaria con sobrepoblación facilita de manera determinante el crimen organizado, porque si tú no puedes garantizar la seguridad dentro del centro de reclusión, eso queda como Estado, no puedes garantizar la seguridad, eso queda en manos de bandas organizadas. Claro. Entonces, eso es un factor determinante para darles posibilidades al crimen organizado, que se ve dentro de las cárceles y se ve fuera de las cárceles. En Uruguay tenemos un sistema sobrepoblado, con algunas particularidades, porque tenemos 27 centros de reclusión, algunos de ellos con sobrepoblación carcelaria del 140, 150%, y otros que están al 60% de ocupación. ¿Bien? Y eso se debe a una política del Ministerio del Interior, ¿bien?, que es quien determina a qué centro de reclusión va una persona que está presa. Claro. Esa política, que algunas autoridades del Ministerio del Interior dicen que es debido a un tamizado que se hace en el Ministerio, de que se determina dónde debe ir un recluso en vez a la peligrosidad y a las condiciones de seguridad para el propio recluso. Ese tamizado no es información pública, no se sabe en base a qué se hace. Claro. ¿Qué criterios manejan? ¿Qué criterios manejan? Termina en esta sobrepoblación, principalmente en algunos centros que se favorece, digamos, el crimen organizado. Está claro. Hace pocos días el ministro de Interior, Nicolás Martinelli, anunció la creación de nuevas plazas para intentar descomprimir la situación. ¿Esto ayuda, no ayuda? Esto ayuda, pero no es la solución de fondo. Cuando se empezaron a construir estas nuevas plazas, Uruguay tenía unos 11.000 presos. Y en ese momento se proyectaron con la construcción de unas 3.000 plazas que todavía no están todas inauguradas. Bueno, a día de hoy son 15.000, entonces cuando se empezaron a construir las plazas, ya superamos el número de reclusos. Hay que hacer el número de nuevo. Hay que hacer el número de nuevo. Y esta situación, además de crecimiento de los presidiarios en Uruguay, es un crecimiento exponencial. No viene creciendo de una manera lineal. Si seguimos en esta proyección, en pocos años no sabemos cuántos presos vamos a tener. Es compleja la situación. Recién usted hablaba que, la incidencia del narcotráfico en nuestro país, se hablaba de que Uruguay era un país de tránsito de droga. ¿Eso cambió? ¿Ahora también somos un país de acopio? Bueno, ¿se puede decir? No estamos seguros, obviamente. Claro, no tenemos los datos correctos, nadie lo va a venir a decir. Exactamente. Sí. Parecería haber algún indicio en ese sentido. Tampoco estamos seguros. Queda claro que, acopio o no, como centro distribuidor, Uruguay está tomando un papel preponderante. La situación empeoró después de que, por ejemplo, ustedes arrancamos diciendo que era de alguna manera un informe premonitorio, pero ¿entienden que las políticas públicas han hecho que la situación haya empeorado de alguna manera? ¿No se han tomado cartas en el asunto correctamente? Estar seguros de eso. Lo que sí podemos saber que muchas veces las políticas públicas surgen de interrogantes que no son las pertinentes, ¿no? Por ejemplo, más o menos policía en las calles. La policía es un factor que puede disuadir el crimen muchas veces cuando
victimario no conoce a la víctima, por ejemplo, contra el hurto callejero, contra la rapiña callejera. Cuando hablamos de narcotráfico, donde el victimario y víctima se conocen de antemano, en el caso de los ajustes de cuentas, cuando hablamos de narcotráfico, que hablamos de un sistema de incentivos económicos por detrás de este negocio, la presencia policial, el patrullaje en sí mismo, es una herramienta que nos sirve. Entonces, es una pregunta, digamos, mal planteada. Simplemente hay que enfocarnos en otro tipo de políticas. No es que la policía sea una herramienta que no sea útil, es útil para determinadas cosas, no para todos los problemas de seguridad que tiene el país. ¿Qué pasa con el narcotráfico, la economía de nuestro país y la incidencia con el sistema político de alguna manera? ¿Van vinculados? En la economía del país, ¿en qué sentido? Bueno, se dice que el narcotráfico mueve mucho dinero, ¿no? No tenemos muchas por lavado de en activos, Uruguay por lavado de activos. En cuanto a la economía del país, el lavado de activos difícilmente termine redundando en un beneficio económico para el país, digamos. O sea, no tenemos evidencia de que eso así suceda, más allá de que lo que pueden ser construcciones inmobiliarias o de otra índole, sí. Muchas veces un capital de estilo golondrina el lavado de activos también, ¿no? O sea que así como llega se va, simplemente para el lavado. No tenemos mucha evidencia de que eso sea así. Emiliano, vos recién mencionabas ajustes de cuentas, ¿no? Y las autoridades muchas veces cuando informan de una situación de violencia vinculada al narcotráfico, por ejemplo, se habla de ajustes de cuentas, luchas entre bandas, lucha por conseguir mayor territorio, y de alguna manera da la sensación de que las autoridades cuando hablan de esto queda como un hecho aislado, ¿no? Como que es entre ellos. Ahora, buena parte de la sociedad de alguna manera es víctima de esto también, ¿no? Sin ir más lejos, el otro día asesinaron a un niño de 8 años. Sí, y el asesinato de un niño de 8 años y la violencia cuando llega a ese punto, es la punta del iceberg. Las personas que viven en esas zonas periféricas, la ciudadanía, viene sufriendo, digamos, el poder de estos grupos narcos desde mucho antes, ¿no? Desde distintas formas de extorsión, distintas formas de violencia cotidiana, y eso es un costo para la sociedad que muchas veces desde los estados, de los gobiernos, no se toma en cuenta, del costo que significa para gran parte de la sociedad que estas bandas criminales ejerzan su violencia de manera ostensiva. Y después tenemos consecuencias trágicas como las que estamos teniendo en estas últimas semanas. Está claro. ¿Debería cambiar, por ejemplo, el Ministerio del Interior el discurso o a la hora de declarar tendría que hacerlo de otra forma para que se entienda más? O a veces, reitero, queda como que es entre ellos. Es la clásica de si no andas en nada raro, no te va a pasar nada raro. Sí, que creo que no es una, queda claro que no es algo acertado de verlo de esa manera. Creo que eso es un error, tener esa visión. También creo que la policía muchas veces tiene toma para sí, digamos, ¿cómo decirlo? La tarea de explicar la evolución de la tasa de crímenes y de ofrecer explicaciones de por qué está sucediendo, que entiendo no está tan relacionado a lo que es su tarea propia, que es más el patrullaje, el control y eso demás. Y creo que cuando uno entra en ese terreno, desde la política, es muy fácil caer en situaciones, decir cosas en las que no se deberían decir. En este caso, claro, es claramente un error hacer ese tipo de apreciaciones. A nivel político, en los últimos tiempos se está manejando o se insiste con la posibilidad de que militares ayuden a la policía en la seguridad interna. ¿Eso sería efectivo? ¿No sería efectivo? La evidencia internacional demuestra que eso no es efectivo para combatir el crimen, no es efectivo para combatir el crimen urbano. O sea, el urbano, quiero decirlo, el crimen no asociado al narcotráfico, el crimen del hurto, el crimen de rapiña, y no tiene ningún tipo de eficiencia, de eficacia en combatir el crimen asociado al narcotráfico. No tiene. Y nuevamente lo que decíamos un poco antes del patrullaje, o sea, la disuasión que puede ejercer el patrullaje, el policiamiento adicional, el policiamiento con formas más visibles, bien, con mayor poder de fuego, no está vinculado al delito del ajuste de cuentas, al delito económico que está por detrás del narcotráfico. Cuando un victimario quiere ajusticiar, en este caso una víctima, no va a ser la mayor presencia policial o presencia de militares lo que lo va a disuadir. ¿Allanamientos nocturnos? Tampoco hay evidencia de que eso sea una política eficiente. Y es una forma también los allanamientos nocturnos de verlo como más patrullaje, más presencia policial en las calles,
todas medidas de política que están demostradas que no, al crimen del narcotráfico no lo afectan. En el informe que ustedes realizaron allá por el año 2022 también hablaban de la vulnerabilidad social. ¿Son las mujeres y los niños las personas más afectadas por el narcotráfico, por el crimen organizado? Tenés una serie de costos sociales, bien, digamos que cuando la violencia se hace en las ciudades de manera ostensible, las personas que menos pueden protegerse de eso son las personas ancianas, las mujeres, los niños. Eso es una realidad. Además, cada vez que tenemos estas víctimas asociadas al narcotráfico, muchas veces quedan familias por detrás, bien, personas que no estaban necesariamente relacionadas tampoco al delito, que la sociedad como que deben hacerse cargo de esas familias, lo cual también es un costo social. Está muy bien. Emiliano, estamos prácticamente en el final, pero ¿existe una cultura narco? Creo que si existe una cultura narco en Uruguay no es la que vemos en otros países latinoamericanos, no es nuestra calidad hoy en día. Tenemos el peligro de que en este momento tenemos más de 40 bandas probablemente, seguramente, de acuerdo a distintas investigaciones, en la ciudad de Montevideo. Probablemente en esas zonas donde el narco empieza a hacer un uso ostensible de la fuerza, veamos un crecimiento de una cultura narco, en parte porque la sociedad empieza a ver a esas bandas como personas que suplantan al rol del Estado, porque son quienes ejercen el poder ahí. Claro. Entonces ahí tenemos un peligro en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando ven series como Narcos en Netflix o ven en algún canal de televisión una entrevista con un narcotraficante, de alguna manera romantizando su vida? No estamos seguros y no tenemos evidencia de que porque la gente escuche esos mensajes, luego los incorpore y los lleve a la acción. Bien, pero sí lo que estamos seguros es que si ven a esas bandas como los que proveen servicios, bien, en las zonas donde viven, para vivir mejor, digamos, por ejemplo, son los que proveen seguridad en la zona, ahí sí tenemos una dependencia de parte de la ciudadanía a estas bandas organizadas y eso puede ayudar a... Doctor Emiliano Tealde, ha sido un placer la charla con usted aquí en MB Noticias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, y da para seguir dialogando, así que dejamos esta conversación a cuenta de más. Por supuesto. Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, y nosotros les informamos ahora, lo decíamos en el arranque de MB Noticias, que, vean ustedes, 3 policías bolivianos vestidos de civil robaron $1 millón de un vehículo particular que, según las primeras investigaciones, serían del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. La policía de Bolivia investiga un confuso caso que comenzó en Chile el 10 de enero con el retiro de $1 millón del Banco Santander de la ciudad de Iquique, ingresado posteriormente a territorio boliviano de contrabando. 2 días después, 3 policías de tránsito detuvieron el rodado en un control de emergencia y lo secuestraron al no poder explicar su conductor ni el origen del dinero ni demostrar que era suyo. En el trayecto a la dependencia, los uniformados se robaron el dinero, que un día después, el sábado 13, fue reclamado por parte del conductor infractor en la dirección de tránsito, a la que concurrió acompañado de un abogado. Se trata de Óscar Gutiérrez, quien primero dijo que el dinero era suyo y después que era de su sobrina, pero sin forma de comprobarlo. Finalmente, la justicia dispuso su prisión preventiva por 120 días. En este contexto surgió que el dueño del auto que transportaba $1 millón tenía conexión con Sebastián Marcet, según lo explicó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera. Lo que estamos diciendo es que no ha habido una persona que se ha encargado de la gestión de, vamos a llamar, en alguna parte le dicen tramitología, vinculada a los registros de 2 vehículos. Uno, un BMW color blanco, que fue encontrado por la policía boliviana después de que Marcet fugó. Esta misma persona hace los registros del vehículo que hoy día está siendo aún buscado. Hasta el momento la policía recuperó $843.000 y la justicia, además de encarcelar a Gutiérrez, emplazó al hermano, a los policías involucrados y a una ex reina de belleza que, según los registros, cargó nafta en ese auto en 2023, en fecha cercana al operativo frustrado contra Marcet. ¿Cuánto le daría por litro? Bueno, muy bien. Señores, vamos a cambiar de asunto ahora. Temas más gratos, ¿eh? Vamos a hablar de fútbol y también algo que tiene que ver con nuestra pantalla. Porque TV Ciudad va a transmitir por nuestra señal 6.1 de aire de forma gratuita todos los partidos de Uruguay en el preolímpico sub-23 que se está jugando en Venezuela, ¿eh? Además, se van a poder ver los encuentros de la segunda fase del torneo. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa busca un lugar en París 2024, debutando este miércoles a las 5 de la tarde ante Paraguay.
Uruguay debutará este miércoles a las 17 horas ante Paraguay y después se medirá con Chile el sábado 27 a las 20 horas. El tercer partido será con Perú el martes 30 a las 17 horas y con Argentina el viernes 2 de febrero a las 20 horas en el cierre de la fase de grupos. Hasta el momento, de las opciones confirmadas para ver Uruguay, TV Ciudad es la única gratuita. También se podrán ver los encuentros mediante DirecTV y por AUF TV, abonando 290 pesos por fecha, lo que equivale a unos 2.320 para todo el campeonato. Antes de ir al internacional, lo mira gratis en nuestra pantalla, una antena, 200 pesos, sale 6.1 de aire, la conecta y ya tienen los partidos de Uruguay gratis. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el capítulo internacional. Le decía, el gobierno de la República Argentina mandó este lunes la versión final de la controvertida Ley Ómnibus al Congreso tras las modificaciones acordadas con la oposición para conseguir que salga adelante el plenario de la Cámara de Diputados. El presidente argentino Javier Milei afirmó hoy en una entrevista radial que los cambios implementados en la polémica ley Ómnibus no ceden nada, sino que hay mejoras, manteniendo desde un principio que la iniciativa debía ser aprobada sin modificaciones y que requiere de una mayoría simple para dar luz verde a su proyecto estrella. Uno de los puntos más controvertidos establecía la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, la mitad de su mandato, con posibilidad de prorrogarla por 2 años más, lo que abarcaría la totalidad de su gestión. Según reportes de medios, en el proyecto radicado este lunes, se suprimió el concepto de emergencia en materia social y de defensa, y se redujo a 1 año el plazo de las delegaciones legislativas, aunque con la posibilidad de prorrogarlo por otros 12 meses, previa aprobación del Congreso, entre otras modificaciones. El gobierno de Milei pretende que el proyecto sea sancionado el jueves, un día después del paro convocado contra la normativa, pero el mandatario está preparando un plan B por si la controvertida ley se atasca en el Congreso. En la previa del paro convocado por la CGT para el próximo miércoles, el Ejecutivo considera que el lema de los argentinos debe ser trabajar y salir adelante, según dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni, consultado sobre la posible repercusión de la jornada de huelga planteada por los sindicatos y respaldada por fuerzas políticas y organizaciones sociales. Les contamos ahora que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, llegó este lunes a Quito para reunirse con el presidente Daniel Noboa para concretar una eventual ayuda norteamericana para enfrentar la crisis de violencia que vive aquel país. La detención del gringo se da por medio del conflicto armado interno declarado a inicios de enero por el gobierno de Daniel Noboa para combatir las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico y a las que ha catalogado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. El presidente de Ecuador afirmó este lunes que el Estado ecuatoriano está ganando la guerra que su gobierno le declaró al crimen organizado durante un acto donde entregó nuevo equipamiento a la Policía Nacional, en el que reseñó que tras declarar el conflicto armado interno, las muertes violentas han pasado de 38 por día a 6 diarias. Mientras tanto, una delegación de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezados por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, e integrada por oficiales antidrogas y policiales, estará de visita en Ecuador hasta el próximo jueves para acelerar la cooperación bilateral en materia de seguridad. La semana pasada, el mandatario ecuatoriano aseveró que las autoridades de Estados Unidos estaban dispuestas a colaborar en la guerra contra la criminalidad que fue declarada hace 2 semanas y que Quito recibiría ese apoyo con los brazos abiertos. La presencia de Richardson genera preocupación en varios gobiernos, luego que hace un año se hicieran virales sus declaraciones, donde se refería a la importancia que tiene la región para su país, debido a la existencia de ricos recursos y elementos de tierras raras, además del Triángulo del Litio y la concentración de las reservas de petróleo más grandes del mundo, que las posee Venezuela, además de metales como el cobre y el oro. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La información vuelve a las 13:30 con Rosina Mallarini. Que pasen bien.